A estudiar la palabra. Vámonos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 7, y vamos a centrar nuestra enseñanza a partir del versículo 24 hasta el 30. La historia paralela la encontramos en Mateo 15, 21 al 28, por si después quieren consultar. Y bueno, el Señor me ha dado la oportunidad de seguir con esta serie que terminé en Guanajuato ya. Para ustedes sería el tercer tema y se trata de la mujer sirofenicia y su encuentro con Jesús. Marcos 7, versículo 24 al versículo 30. Bueno, hagamos una oración. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Estamos delante de ti, no es poca cosa. Si nosotros supiéramos que estamos delante de un Dios magnífico, santo, poderoso, que tan solo con hablar o con el sonido de tu voz, los montes tiemblan y todo se postra delante de tu presencia, Dios. Creo que nuestra vida sería diferente. Saber quién eres tú y quiénes somos nosotros no somos nada. En este universo que está lleno de misterios, de cosas tan impresionantes, nosotros no somos nada, Señor. Y aún así, tú nos creaste para tu gloria y somos doblemente tuyos, porque también nos compraste con tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias por permitirnos estar aquí. Habla a nuestro corazón, habla a cada uno de mis hermanos, que sea tu palabra, no mis palabras. Y ayúdame a mí, Señor, a predicar tu palabra en este día ya, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando comienzo esta enseñanza, comienzo con una pregunta, nada más un poquito para ubicarnos en el lugar donde estamos también. Bueno, conozco yo Guanajuato porque ya me ha tocado compartir, pero aquí sí me gustaría, por ejemplo, ¿cuántos hombres hay aquí? A ver, levanten su mano. Son considerables, ¿no? ¿Y mujeres? Creo que hay un poquito más, casi está 50-50. Bueno, mencionaré de una manera breve los puntos que estudiaremos a lo largo de esta enseñanza. Por ejemplo, uno de los puntos que quiero tocar es quién debe de llevar las cargas de los problemas en el hogar. El segundo punto es a quién debemos llevar nuestras cargas. El tercer punto es la fe que persevera en Cristo hasta el último momento, y el cuarto es Cristo no hace acepción de personas. Y algunos de nosotros nos preguntaremos, ¿y dónde dice en esta parte de la Escritura? Pero lo vamos a estudiar. Miren, esta hermosa historia nos muestra la enorme fe de una mujer cananea con la necesidad de encontrar alivio al problema que estaba enfrentando en ese momento. ¿Qué tipo de problema estaba enfrentando? La respuesta será contestada durante este estudio. Vayamos rápidamente aquí al versículo 24 de Marcos 7, y dice: levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Está hablando del Señor Jesús. Después de una fuerte discusión con los fariseos y los escribas, Jesús salió de Galilea y fue a tierras gentiles en la región de Tiro y de Sidón, en Fenicia. Marcos nos dice que el Señor intentaba pasar desapercibido en aquella región. Sin embargo, todos sus esfuerzos por esconderse resultaron inútiles porque su fama se había extendido hasta Fenicia, territorio pagano. Y mientras el Señor quería pasar desapercibido, ahora es todo lo contrario, con algunos pastores que anhelan fervientemente que su ministerio sea conocido en todo el mundo para ser populares y reconocidos.
El Señor nunca buscó ser popular y obtener 1,000,000 de likes. Él trató de evitar que la gente lo siguiera por los milagros que hacía. Sin embargo, era algo tan notorio ante todos. Y fue así como esta mujer escuchó de Jesús y vino a su encuentro. En el versículo que sigue, en el 25, dice, porque una mujer cuya hija, y aquí esta palabra hija es la palabra sugatrión, que significa hijita, estamos hablando de una adolescente posiblemente. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Entonces vemos que esta mujer tenía un problema que le aquejaba. Su hija era gravemente atormentada por un demonio, dice la historia paralela que está en Mateo 15:22, lo cual nos habla de la gran desesperación que enfrentaba esta mujer al ver a su hija en esa condición. ¿Alguno de ustedes ha tenido un caso así de sus familiares, hijos, tíos? ¿Han visto a una persona endemoniada? ¿No? ¿Nadie? Yo creo que sí vi al menos a una prima en una situación así. Es muy desesperante, es frustrante. Bueno, pues aquí estaba el problema que estaba enfrentando esta mujer con su hija. Y fue a encontrarse con Jesús para recibir oportuno socorro, y a pesar de que la respuesta de él no fue inmediata, ella continuó insistiendo porque sabía que solo el Señor Jesús podía ayudarla. Es una fe que persevera, hermanos. Solamente el Señor puede ayudarnos. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por problemas que nos agobian y que nos frustran en la vida cotidiana? Y la pregunta es, ¿a quién estamos acudiendo para obtener ayuda? Debemos entender que tarde o temprano los vientos pegarán fuertemente en nuestra casa, y esta mujer estaba viviendo en carne propia la fuerza de los vientos que azotaban su hogar con ímpetu. Estaban pegando con todo. Ahora, hermanos, la Biblia no dice que esta mujer era viuda. De ser así, obviamente se entiende que por eso no vemos a su esposo en la escena, aquí donde estamos estudiando. Pero tenemos que plantear también la posibilidad de que tenía esposo. Y si así fue, ¿dónde estaba el esposo? Surge esa pregunta. Seguramente se quedó en la casa para ver la final de fútbol entre el rebaño sagrado de Jerusalén y los diablos rojos de Galilea. Es probable, ¿no? O quizás se quedó en casa para ver la lucha libre entre el santo y el endemoniado gadareno. Si tenía esposo, ¿por qué no fue con ella? ¿Acaso la responsabilidad de los problemas con los hijos corresponde solamente a la mujer? Es una pregunta. La Biblia dice en Mateo 15:22, que es el pasaje paralelo, que esta niña estaba gravemente atormentada por un demonio. Otra versión dice, mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Por lo tanto, quiero pensar que su padre no sentía nada al ver a su hijita sufriendo, por lo que deduzco que no la amaba. ¿Y será que por eso dicen que no hay amor como el amor de una madre? ¿Sí han escuchado esa frase? Pero el ejemplo lo tenemos en la misma escritura de que no hay amor como el amor de un padre que envió a su hijo a morir por nosotros. Toda la carga del problema de su hija estaba sobre los hombros de esta mujer. Me pregunto si en la actualidad estará pasando algo similar. Mujeres cargadas, frustradas por todos los problemas del hogar, con los hijos, económicos, etc. En la Biblia encontramos un caso del deber ser, el hombre tomando la responsabilidad que le corresponde, porque no todos los hombres son iguales. Veamos en Juan 4:46 rápidamente.
Juan 4:46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a Cristo, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este hombre sí fue conmovido por ver a su hijo así, y vino al Señor, vino a Cristo. Un caso del deber ser, el hombre tomando la responsabilidad que le corresponde. Amados, Dios ha puesto al varón como autoridad sobre la mujer y por lo tanto de los hijos también. Esta autoridad no es para abusar de la familia, todo lo contrario, es para servirla, para protegerla, proveerla y para amarla. Yo sé que vamos a salir lastimados de aquí, varones. Y quizá la siguiente reunión también, porque la que viene creo que está más confrontante. Se va a quedar aquí vacío, Richard. Puras mujeres aquí va a haber. Pero gracias a Dios. Por ejemplo, en Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Un paréntesis rápidamente, pero cuando yo compartí esta enseñanza en Guanajuato, a la siguiente semana yo escuché un comentario de que yo había dicho o predicado desde el púlpito, de que la mujer no se tenía que sujetar o someter al varón. Nunca lo dije. Pero como nos confrontó a los varones, o sea, llegó la palabra, sacudió lo que hay en nuestro corazón, y dije, yo nunca dije eso. Al contrario, mujer, sabemos que el varón se tiene que someter a Cristo, ¿no? Y aunque Él no se someta, tú tienes que someterte a Él, porque así lo dice la Escritura. Aún así, aunque no sea cristiano también, porque por la conducta tuya puedes ganarlo al Señor. No por la palabra, por tus palabras, por tu conducta de una mujer virtuosa. La autoridad que Dios le ha dado al hombre lleva consigo una inmensa responsabilidad, la cual incluye la formación moral y espiritual de la familia. Todos los problemas que ocurren en el hogar deben ser atendidos y resueltos por el hombre con la ayuda de Dios y de su esposa. Esos problemas que debemos atender son de tipo económicos, físicos o de salud y espirituales. Hablando de los económicos, proveer de las necesidades básicas para la esposa y los hijos, que consisten en comida, vestido y una casa, al menos. Porque la Escritura dice, 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Quieres ser peor que un incrédulo? Simplemente no lleves lo necesario, no proveas lo básico, comida. El otro aspecto que es de carácter físico de salud, por lo menos llevar a los hijos al dentista, pagar un doctor cuando estén enfermos, cuidar su alimentación, dar orientación sexual, entre otras cosas, varones. Es nuestra responsabilidad. Gracias a Dios por la ayuda idónea. Los espirituales, de igual manera, es nuestra responsabilidad instruir a los hijos y a la esposa en el camino de Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hombres de Dios, es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra de Dios y orar por ellos. Rogar al Señor que los guarde de todo mal, rogar por la salvación de su alma.
¿Cuántos de aquí tenemos familiares o tienen a sus hijos, etcétera, que no son cristianos, que no son hijos de Dios? El hecho de que vengan a congregarse contigo no significa absolutamente nada. Si no han entregado su vida al Señor. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, que habla acerca de la ley, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estás en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Varones, Dios nos ha dado una gran espalda y unos hombros fuertes para llevar la carga de los problemas del hogar. La mujer no puede ni debe llevar esta carga. Ella es nuestra ayuda idónea. ¿Dónde están esos hombres valientes, no? Que salían a la guerra sin temor y que daban la vida por su rey, por su pueblo, por su familia. Yo me pregunto el día de hoy, ¿dónde están esos hombres que dan su vida por el Rey de Reyes y por su familia? A mí me encanta ver las películas de guerra medievales. ¿Cuántos han visto aquí la película de 300? Yo sí. Hay escenas que realmente nos hacen reflexionar como hombres, como varones. Cuando él está muriendo, yo recuerdo esa escena cuando van las flechas sobre él, que creo es la escena final, y que piensa en su esposa. Y las últimas palabras que dice: mi reina, mi esposa, mi amor. Dando la vida. El día de hoy, si entra un ladrón, ¿verdad?, a tu casa, le dices a tu esposa que salga a ver qué pasa. ¿Dónde están esos hombres, esos varones de Dios? La Escritura dice que la hija de esta mujer era atormentada por un demonio. El problema que tenía esta mujer con su hija era de tipo espiritual. Ya nos estamos metiendo más en el contexto. Y casi estoy seguro que ninguno de los que están aquí tienen un caso literal de un hijo o una hija que estén gravemente atormentados por un demonio. Sin embargo, en el plano espiritual, quizá muchos de aquí están sufriendo porque sus hijos están muertos espiritualmente y saben que si no se arrepienten de sus pecados, irán al infierno. Irán al infierno. Aquí no hay colores grises, o es blanco o es negro, hermanos. Empezamos a filosofiar y pintamos las cosas de gris. Sus hijos están siendo atormentados y atacados por los dardos del enemigo que les lanza diariamente. En Efesios 6:16 dice la Escritura: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y otra versión dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. ¿En qué consisten estos ataques, estos dardos, estas flechas que les lanza el diablo a los jóvenes, a los adolescentes, a tus hijos? Son ataques directos al corazón. Los quieren destruir. Son dardos de inmoralidad sexual, fornicación, masturbación, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, orgías, etc. Rebeldía contra las autoridades, padres, maestros, gobierno, pastores, religiones, sectas, corrientes filosóficas como la nueva era, el humanismo, el relativismo, el ateísmo, drogas, alcohol y música que los incita a hacer lo malo, homicidios y suicidios. Varón, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste con tus hijos y hablaste con ellos de esto? ¿Cuándo fue la última vez? Yo comencé una serie con los jóvenes
en Guanajuato acerca de esto. Ayer les hablamos acerca del peligro de las redes sociales en Internet. Y les dije, yo cerré mi Facebook, fue una decisión voluntaria, yo así lo quise. Yo no vengo a decirte a que lo cierres, ni siquiera te voy a imponer eso. Lo único que te digo es que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque tú puedes darle un clic a una página y esa página te abre otra página, llegan videos llenos de violencia, imágenes que te van a perturbar por mucho tiempo. Cuando tú ves una escena de alguien que están asesinando grotescamente con sangre, esa escena te va a perseguir 10, 15 años. Y yo les pongo un ejemplo, ¿verdad? Abrimos y nos damos cuenta. A mí me mostraron de repente, dije, ¿por qué lo vi? Uno del trabajo, mira, cómo lo están matando. Feo, hermano. Tengan cuidado. Le dije, son los peligros. ¿Cuántas jovencitas, no? Por Facebook, ahí, no saben quién está detrás de que el que está escribiendo y tienen su cita, son secuestradas, violadas y asesinadas. ¿Cuántos casos hay? Muchos. Pues estos son los dardos que estamos enfrentando el día de hoy. ¿Cuántas veces has hablado con tus hijos de estos temas y sus terribles consecuencias? ¿Les has preguntado alguna vez si ya tienen novio? ¿Conoces a sus amigos de la escuela? ¿Y sabes cuáles son sus lugares favoritos? Son buenas preguntas. Muchos quizás que tienen hijos ni se dan cuenta, ya tienen hasta nuera, ¿no? ¿En serio? No se dan cuenta. Nos la pasamos trabajando, varones, y yo los entiendo. Yo trabajo y trabajo 10, 12 horas al día. Y llegamos cansados, lo entiendo también. No tenemos ganas de hacer nada. Dice el pastor Álvaro, nada más de llegar y tomar el control, tomar nuestro chor mugroso que tenemos a un lado, sentarnos y ver la televisión. Yo lo entiendo. Tenemos una gran responsabilidad. El diablo anda alrededor de ellos, alrededor de ellos para devorarlos y nosotros a veces dormidos. Por eso en 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, abran los ojos, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y esta palabra devorar es catapino, que significa comer entero, significa tragar, se los quiere tragar. Literalmente, Satanás se los quiere tragar, ¿no? Y regresando a nuestra escritura base, esta mujer sirofenicia llevó su carga delante de Jesús. Recordemos que su problema era de tipo espiritual. Pero antes de hacer su petición, se postró a los pies del Señor. Por eso dice aquí, donde estamos estudiando, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Cuando vamos delante de nuestro amado Dios para rogarle por ayuda, ¿qué es lo primero que hacemos, hermanos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Deberíamos de tener una actitud como esta mujer, ¿no? De adoración, de postrarnos delante del Señor. Y en el versículo 26 dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Observemos que la mujer no estaba rogando por sí misma, sino por su hija. Esto nos habla de intercesión, de estar orando por ellos, orando por nuestra esposa, orando por nuestros hijos. Nos habla de intercesión. Y rogar es pedir algo a alguien como gracia o favor. Por lo tanto, no dejen de orar por sus hijos. Algunos están siendo gravemente atormentados por el diablo. Llévenlos delante de Jesús en intercesión. Llévenlos delante de Él. De manera paralela, enséñenles
quién es Dios, quién es Cristo y lo que Él ha hecho por ellos. Muéstrenle a través de su vida que Dios vive. Muéstrenles cómo se ama a Cristo, cómo se ama a Cristo. Obedeciendo sus mandamientos, cómo se ama al Señor. En Marcos 7:26 dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Quiero recalcar esto, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Esta mujer que fue a encontrarse con Cristo era griega y sirofenicia de nación. En Mateo dice que era una mujer cananea, Mateo 15:22 lo pueden encontrar. ¿Qué significa esto? Esta mujer no era judía y en aquellos tiempos los judíos despreciaban a los cananeos y a los gentiles, incluso les llamaban perros, ¿no? Su odio y desprecio era tan elevado que en el mismo templo se levantaba un gran muro para evitar que los gentiles entraran en los atrios de los judíos. Y estos muros también servían como advertencia de pena de muerte en caso de que entraran a los atrios. Y conociendo este contexto histórico y cultural, ahora podemos entender los siguientes versículos que vamos a ver. Esta mujer le estaba rogando al Señor que la ayudara, pero Jesús le dice en el siguiente versículo, veamos en el 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hay muchos que por ignorar todo el consejo de Dios dirían, Jesús es malo y no tiene amor ni misericordia. Perrillos, ¿no? En ocasiones parecemos más buenos que Dios. Porque el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta palabra perrillos en el original es cunarión, que significa perrito o cachorro. Muy interesante. No le dijo perro, es otra cosa. Ahora, recordemos que Israel es el pueblo escogido por Dios y que ellos debían recibir primeramente el mensaje de Dios. Vamos a verlo en la Escritura. Mateo 10:5 al 7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Mateo 10:5, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿qué les dijo? Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos tampoco entren, ¿verdad? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 15:24, noten lo que dice el Señor. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Prohibía este principio que los gentiles se acercaran a Jesús? Por supuesto que no. Al decir que había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, Jesús no estaba diciendo otra cosa que identificar la prioridad normal de su ministerio, al judío primeramente y también al griego, de acuerdo a Romanos 2:10. Este era un principio general, no una ley inflexible. Los griegos y los otros gentiles estaban incluidos entre aquellos a quien él ministraba. Ahora, Jesús usa una ilustración para explicarle a esta mujer que la mesa fue puesta primero para que se sacien los hijos, en referencia a los israelitas. Los perrillos eran, por lo tanto, los gentiles. ¿Quiénes eran? Nosotros. Ahí estamos incluidos.
Algunos se sienten ofendidos porque les dicen gusano de Jacob. Y aquí el Señor nos dice cachorros, perrillos. Saluda al que está a tu lado. ¿Cómo estás? Gusano de Jacob. O ya si le quieres decir como aquí, con más amor. Un gusano, ¿no? Entre el mundo, comiendo polvo, sucios, que después se convierte en una hermosa mariposa por la misericordia y la gracia de Dios. Yo recuerdo una vez, creo que el pastor Richard habló acerca del gusano de Jacob. Ahí el Señor me convirtió en gusano, obvio, ¿verdad? Pero nos sentimos ofendidos. Usa esta ilustración el Señor para decirle, primero están los de mi pueblo, después los gentiles. Jesús estaba refiriendo a la hijita de esta mujer como un perrillo. Y es cierto que los judíos se referían despectivamente a los gentiles como perros, pero aquí Jesús usó un diminutivo, perrillos, en sentido cariñoso. Y así lo entendió la mujer, porque no solo no se sintió ofendida ni desechada, sino que encontró fuerzas para seguir haciendo su petición. Ella continuó. Jesús derribó los grandes muros que existían entre judíos y gentiles. Pablo dijo años después que por medio de su obra en la cruz, Cristo había derribado esa gran muralla que nos separaba de Dios. Vamos rápidamente a Efesios 2:11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, y aparecemos, en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esas palabras son tremendas, ¿no? ¿Cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hechos 28, otro versículo. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y oímos, hermano, oímos la palabra, el mensaje de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 10, hay una historia maravillosa que nos habla de Cornelio, un centurión. Quizás muchos de aquí ya la han leído. Y la Escritura dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A ver cuántos hombres piadosos, temerosos de Dios, con toda su casa, y hacen muchas limosnas y oran a Dios siempre. A ver, levanten su mano, varones. Cornelio no era cristiano. No era nacido de nuevo. Y este Cornelio tuvo una visión de un ángel de Dios, el cual le dio ciertas indicaciones. Le dijo, manda hombres a Jope y haz venir a Pedro. Y mientras Pedro estaba orando, dice la Escritura, en la azotea, y después de haber orado, tuvo hambre y de repente le sobrevino una visión en la cual había reptiles y también aves. Rápidamente vamos ahí, Hechos 10:13 al 15.
Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La Escritura dice más adelante que llegaron los hombres de Cornelio a la casa de Pedro, y antes de que entraran a su casa, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: 3 hombres te buscan. Al encontrarse con ellos les pregunta: ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos le dijeron: Cornelio ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. La Escritura dice que al siguiente día Pedro fue con ellos para ir con Cornelio, y veamos qué sucedió aquí mismo en Hechos 10:25. Rápidamente. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Se postró delante del Papa, Pedro, ¿no? ¿Cuánta pastorlatría ya tenemos el día de hoy? ¿Cuántos se postran delante del hombre y no delante de Dios? Sin embargo, aquí en el 26 dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amados, Jesús no hace acepción de personas. Él ha derribado los muros del racismo, y todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y crean en Él serán salvos. Morenos, blancos, pobres, ricos, americanos, asiáticos, europeos, africanos. Dios no hace acepción de personas. Y qué bueno, ¿no? Imagínense que lo hiciera. A ver, tú sí, tú no. Como algunos dicen, ¿no? Que desde antes ya, ciertamente él ya lo conoce, quiénes iban a entregar, quiénes iban a servirle, pero a ver, tú de los ojos verdes, tú sí salvo, tú, a ver, tú no. Qué bueno que no piensa como nosotros el Señor. Por eso en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. En Hechos 11:18, se los voy a leer, dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cristo murió por todos en la cruz del Calvario, y la salvación no es exclusiva para algunos, la salvación es del Señor. Y Él la da a todo aquel que se arrepienta y crea en su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Él la regala. Continuando con nuestra enseñanza en Marcos, después de que el Señor Jesús le dice a esta mujer que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ella responde con una fe inquebrantable, como muchas mujeres, ¿no? Vamos al versículo 28. Tengamos cuidado con lo que escuchamos.
en internet, en videos. Estaba escuchando a cierto predicador que hablaba acerca de, ¿cómo le llama? Estoy tratando de recordar, pero algo en relación a esto, de que el Señor, pues de alguna manera ya tiene a sus escogidos, ¿no? Y también obviamente ya sabe quiénes se van al infierno, etcétera. Pero ¿cómo le llamaba la expiación limitada? Está peligroso, ¿no? Esa enseñanza. Yo no recomiendo que ni siquiera la busquen, ¿no? Pero hablan acerca de esa expiación limitada. Hasta con el puro nombre no lo entiendo, ¿no? O sea, tenemos un Dios que es todopoderoso y que nada limita al Señor. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, nada lo limita. Pero tengamos cuidado, mucho cuidado con eso. Vamos al versículo 28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Ven la fe inquebrantable de esta mujer que perseveró? La mujer entendió y aceptó sin quejas ni disputas la posición del pueblo de Israel. Así que en lugar de enojarse por las palabras de Cristo, vio en ellas una puerta abierta para volver a presentar su súplica a favor de su hija. Es de llamar la atención que esta mujer suplicaba por unas migajas de pan, mientras que los judíos estaban rechazando el verdadero pan que había descendido del cielo. En este punto podemos preguntarnos por qué el Señor mostró una aparente falta de disposición para atender a esta mujer inmediatamente. ¿Por qué en esta ocasión Jesús se hizo de rogar mucho, más que en el resto de los casos en que las personas necesitadas venían en Él en busca de ayuda? ¿Qué pasó, hermanos? Lo que podemos apreciar es que este fue el medio por el cual el Señor sacó a relucir la fe de esta mujer gentil, que contrastaba fuertemente con la maldad de los judíos, a pesar de que ellos conocían las Escrituras. Ellos seguían siendo duros y rebeldes de corazón. Notemos que el Señor usa el pan en sus ilustraciones, y en esta ocasión una mujer pagana logró entender que unas migajas de ese pan podían satisfacer plenamente todas sus necesidades espirituales. Solamente una migaja, Señor, una migaja de pan es lo que necesito. Vino esta mujer, perseverando, que cayó a los pies del Señor Jesús a rogarle, solamente una migaja, solamente un toque tuyo. Adorábamos al Señor, ¿no? Tócame, solamente un toque tuyo, Señor. Con un toque tuyo que hagas a mi hijo, Señor, a mi esposo, un solo toque. Ya no será el mismo, nunca. Por lo tanto, en medio de todo este contexto, podemos apreciar la fe de esta mujer como una auténtica joya, de hecho una joya casi única. Por la narración de Mateo, sabemos que el Señor quedó maravillado ante semejante fe en una mujer gentil. Mateo 15, 28, ¿qué dice, hermanos? Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Grande es tu fe. El Señor quedó maravillado ante semejante fe en una mujer gentil. Vayamos rápidamente a Marcos 7:29.
¿Ya lo tienen? Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esta parte de la enseñanza nos ha mostrado que los gentiles también tenían grandes necesidades espirituales y que desde lo profundo de sus corazones claman a Dios. ¿Cuánta gente no hay así alrededor nuestro? Pareciera que no. Pero con todo tipo de problemas económicos, con sus hijos, en las drogas, etcétera, ¿no? Así lo están viviendo. Claman a Dios. Fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Este es un claro ejemplo de que ningún alma hambrienta y humilde que se acerca a la mesa abundante del Señor quedará sin saciarse, pero es necesaria la fe, hermanos, es necesaria la fe, que nos acerquemos al Señor con fe. El Señor sanó a la niña a distancia por medio de su palabra, y esto sirvió para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe, con una plena confianza en la palabra del Señor. Dice la Escritura que regresó a su casa. Y por supuesto, su fe no fue defraudada, sino que cuando llegó con su hija, comprobó que efectivamente una migaja, solo una migaja de la mesa del Señor, había sido suficiente para su gran necesidad. Una sola migaja. Amén. Es increíble todo lo que podemos aprender de la Escritura. Cuando yo empecé con esta serie, Dios había puesto en mi corazón predicar acerca de esto. Yo me acerqué con un hombre también, con un pastor inclusive, y le dije, fíjate que el Señor está poniendo esto en mi corazón para compartirlo, sobre todos los ejemplos en la Biblia de esas personas que se encontraron con Cristo, como el ciego, el leproso, esta mujer. El siguiente tema es la mujer pecadora que llegó y derramó su vida delante del Señor. Y yo le empecé a comentar, ¿no? Y yo le dije a este pastor, le dije, ¿y usted qué está compartiendo en su iglesia, no? ¿Qué tema? Y me llamó la atención porque dice, no, es que en ese momento cuando el Espíritu a mí me revela, yo comparto. O sea, yo me paro y lo que el Espíritu ahí me diga, yo... Todo así nació, ¿no? Esta conversación porque yo tenía en mi corazón compartir esto. Y para mí ha sido de gran bendición porque esto me recuerda de dónde el Señor me sacó, de dónde yo me encontraba, al igual que estos ejemplos bíblicos, ¿no? Y yo decía, lo que el Espíritu te da, no, hay que estudiar la Escritura, hay que estar, ahora sí que aprendiendo más cada día de la palabra y ahora sí que dar de gracia, ¿no? Lo que el Señor nos ha dado. Entonces, todos estos ejemplos que hemos visto, desde lo que es, por ejemplo, Pablo con su encuentro con el Señor, el ciego, ¿no? También que se encontró con el Señor, ahora esta mujer, y pareciera que no tiene nada, pero tiene mucho de lo que tenemos que aprender. Los varones somos confrontados con nuestra responsabilidad. Esta mujer iba sola, con toda la carga en su espalda, iba con el problema delante del Señor. ¿Y los hombres dónde están? ¿Y los que están, dónde están? ¿Dónde están los hombres? Dejamos el corazón en casa, ¿no? Y venimos nada más con el cuerpo presente aquí a veces. Cuando adoramos, también, ¿dónde estamos? Con nuestra mente en otras cosas y aquí presentes nada más. Así que, hermanos, en todos estos ejemplos de la Biblia, aquí nos encontramos. En este caso, esta mujer perseveró con su fe inquebrantable y gracias a Dios le damos por las mujeres. Porque la otra pregunta que yo tengo es, ¿cuántos hombres de los que están aquí están sirviendo al Señor? Yo sé que todos servimos de alguna manera al Señor,
pero involucrados con el servicio en la iglesia? A ver, levanten su mano. Ahora, las mujeres que están involucradas en el servicio, siempre la mayoría son más mujeres, hermano. Casi siempre. No, yo lo digo porque en Guanajuato es lo mismo. ¿Cuántas mujeres estarán sirviendo? ¿15, 20 mujeres? Y hombres somos 4 o 5 nada más. Y se necesita que se levanten los hombres. Que se levanten. Y bueno, y que le damos gracias a Dios por los que están sirviendo también. Y la realidad es esta, hombre y varón, que si nosotros no nos esforzamos día con día para seguir la palabra, para amar a Dios y nosotros ser un ejemplo a las próximas generaciones, tengamos cuidado. Yo no sé si el 80-90% de los universitarios ahorita son ateos. Ahora imagínate que ellos formen su familia. En los próximos 10 años vamos a tener una nación atea que no conoce al Señor. Es una gran responsabilidad para nosotros y ayudarles a la mujer con todos los problemas como lo aprendimos en esta enseñanza. Así que le damos gracias a Dios por su palabra y vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. El día de hoy tú nos enseñaste en este ejemplo de esta mujer que tengamos fe, Señor, y que cualquier problema lo llevemos delante de ti para rogarte y pedirte que nos ayudes. De igual manera nos enseñaste como hombres esa responsabilidad que tenemos delante de ti para llevar las cargas de todos los problemas en el hogar y de no dejar sola a nuestra esposa con todos los problemas, sino nosotros tomar la iniciativa para solucionarlos, Dios. De igual manera aprendimos que tú no haces acepción de personas y que tú nos salvaste. Estábamos nosotros incluidos con ese pueblo que no merecía ni siquiera una migaja de pan. Pero gracias, Señor, porque tu amor es suficiente, tu amor es abundante. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Queremos seguir, queremos perseverar hasta el fin. Yo te pido por cada varón, por cada hombre que está aquí, que los fortalezcas, que los llenes de tu palabra, que los llenes de tu sabiduría, para que ellos salgan adelante, Señor, para que ellos lleven su familia delante de ti, Dios, y que sus hijos puedan ver en estos hombres y varones un ejemplo a seguir, porque ellos siguen a Jesús, ellos siguen a Cristo. Gracias te damos en esta tarde y te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén.